hago de este estilo. En este video vamos a ver concluir la parte anterior de la fragmentación del poder político del primer video, donde había terminado, y vamos a seguir viendo la parte del- la parte social del feudalismo. Bueno, esto les traigo un mapa de Francia del 1030 bajo el dominio de Capeto. Los Capetos son una otra dinastía de Francia, para darles un ejemplo de cómo quedaría un mapa según la división del poder político, fragmentación del poder político bajo el feudalismo, bajo las relaciones de vasallaje. Bueno, la región que está en celeste son los dominios que controlaba el rey en forma directa, o sea, en esos territorios el rey dominaba y gobernaba él en forma directa. Y después acá van a ver, por ejemplo, el ducado de Normandía, que era de un duque, que era vasallo del rey de Francia, en este caso, o el condado de Campania, que era un conde que también era vasallo del rey, y así vamos a ver distintas divisiones, distintos ducados, condados, etcétera, que van a depender del rey de Francia. Cada condado a su vez va a tener sus propias divisiones, sus propias relaciones de vasallaje con otros nombres que van a responder directamente a cada conde. Por eso que hablamos de fragmentación del poder político, porque efectivamente el rey de Francia solamente controlaba esta zona. Si él quería tomar una decisión, por ejemplo, en esta zona, no podía. ¿Por qué? Porque esta zona dependía de el duque de la zona correspondiente. Y este duque, más allá de que estaba en teoría, dependía del rey de Francia, hacía lo que quería en esta zona. Así que por eso hablamos de fragmentación del poder político. En un futuro vamos a ver cómo este proceso va a transformarse en una descentralización del poder en la figura del rey. Pero bueno, eso más adelante. Entonces ya concluimos con este ejemplo de cómo se daba este proceso y ahora vamos a ver la parte de feudalismo, aspectos sociales. En la clase que les di, se habla de que esta división de la sociedad en la etapa feudal se originó con una teoría, o más que nada había una teoría que explicaba cómo era la sociedad, los roles dentro de esta sociedad. Esta teoría la hicieron los teólogos de la iglesia, en la cual la sociedad está dividida en tres órdenes. Los que rezan, los oradores, los que trabajan, los laboradores, y los que pelean o defienden al resto, los bellatores, sean los nobles. Entonces vemos cómo la función en la sociedad, según estos teólogos de la iglesia, del clero, como se lo llamaban los que pertenecían a este sector, era rezar por las almas de todo el resto de la sociedad. Como también otras funciones como transcribir libros, etcétera. Y los que trabajaban, los campesinos, se encargaban de darle de comer o trabajar para el resto de la sociedad. Y los nobles que defendían y peleaban eran los que defendían a la cristiandad de distintos amenazas. Tengan en cuenta que estamos viviendo una etapa de invasión a distintos pueblos, los vikingos, musulmanes, etcétera. Entonces era importante la defensa para esta sociedad. Otro gráfico que muestra o ilustra esta división tripartita de la sociedad. Esta es una división propuesta por los teólogos de la época. Pero después nosotros vamos a ver otra división, viste en este gráfico, que era lo que se daba generalmente en la sociedad. Estamos hablando de una sociedad de tipo estamental. ¿Qué significa estamentos? Estamentos son como en bloques, en los cuales si vos nacías en un estamento, lo más probable es que te ibas a morir en ese estamento. No había movilidad social. Es raro que alguien haya nacido campesino y termine siendo noble o rey. Eso no se daba. Pero se podía dar por ahí algún traspaso de campesino a noble, pero era muy difícil. Entonces, bueno, tenemos una división, según lo que yo les mandé en la clase, hay una división básica en esta sociedad entre los estamentos privilegiados y los no privilegiados.
Esta es la división fundamental. ¿Por qué? Los privilegiados eran los que gobernaban, a los no privilegiados, los que no pagaban impuestos y los que poseían el dominio de la tierra. Es muy importante poseer la tierra porque era de donde se daban los alimentos y los que podían gobernar al resto. Los sectores privilegiados en qué estaban divididos entre los nobles y el clero, a grandes rasgos. El rey era un noble, que después podía pasar a ser rey. Hubo distintas familias o dinastías de nobles que pasaban a ser rey. Por ejemplo, Francia tuvo los Capetos, después va a tener a los Borbones, que eran nobles que pasan después a tener la corona. Entonces, la rica va a ser entre nobles y clero. Los nobles eran duques, marqueses, condes, caballeros, y el clero eran obispos, abades, monjas, frailes, que eran los que formaban parte de la iglesia. Ambos estamentos podían poseer tierras y todos los privilegios que les dije a continuación, anteriormente. Y por otro lado están los no privilegiados, que eran generalmente campesinos. Había campesinos libres, campesinos siervos de la gleba, o campesinos que eran siervos tanto a sectores privilegiados, tanto nobles o cleros, que trabajaban las tierras de estos señores en forma de tributo o eh, tributaban con partes de la producción que hacían en sus tierras. Así que esta es la división básica de esta sociedad, entre no privilegiados, privilegiados y campesinos, nobles y clero.